La verdad me extrañó que no hubiera informe a favor. Yo creo que es muy difícil fundamentar acerca de lo que se está votando hoy. O sea, hace pocas horas tuvimos una conferencia de prensa donde el Poder Ejecutivo, con el Presidente de la República, planteaba un conjunto de medidas que tenían que ver con enfrentar la pandemia. Dentro de las medidas para enfrentar la pandemia establecía que se iban a adelantar las licencias para los funcionarios públicos para evitar la movilidad y exhortaba al sector privado a que hiciera lo mismo, que adelantara las licencias. Insólitamente, 2 días después, lo que estamos haciendo hoy, un 20 de diciembre, o sea, fin de año, es estableciendo la prórroga del derecho de la licencia que se generó en el 2019. O sea, lo que estamos diciendo es, hay empresas que no pagaron la licencia este año, que no le pagaron, pues si no, sería inaplicable, que cometieron una ilegalidad, que no respetaron la ley de licencia. Algunas las conocemos sus nombres, conocemos quiénes eran sus asesores y conocemos que se les prometió, además, que iba a establecerse una iniciativa de estas, que es una línea de crédito de los trabajadores a los empresarios, de un sector que está afectado y que tuvo congelamiento de salarios. Suponemos que cuando se aplique de manera discrecional por parte del Ministerio de Trabajo, es para sectores afectados. O sea, ese trabajador que está tecleando, además tiene que darle un préstamo a la empresa de su salario vacacional hasta el 2022. O sea, eso es lo que está votándose acá en esta sala. Es un trabajador que cobra el mínimo y que estuvo el año con dificultades. Lo que hace ese trabajador, miles pueden ser, es establecer que su licencia y su vacacional no la toma, cuando el presidente recomendaba hace pocos días la necesidad de que en la actividad privada se hiciera igual que en lo público, que es adelantar las licencias. Se está resolviendo a fin de año, a tapa cerrada, que la empresa que cometió una ilegalidad deja de ser ilegal, porque el proyecto dice además que es retroactivo a noviembre. Y se va a votar. Cuando discutimos con el ministro de Trabajo y le dijimos, pero no, hay garantías porque tiene que ser fundada. No es discrecional, tiene que ser fundada. Entonces está diciendo, busquemos otras alternativas. Si estamos hablando de sectores que están en dificultad, a todos nos preocupa la dificultad que pueda existir, pero acá es sin consentimiento del trabajador. ¿Qué pasa si establecemos una línea de crédito para poder financiar a esas empresas en dificultad la licencia y el vacacional, para no dejar a trabajadores, algunos que pueden estar cobrando 20.000 pesos por mes sin licencia y sin vacacional? Nos dice, no, pero ahí se va a notar todo el mundo. Palabras textuales del ministro de Trabajo. Ahí se va a notar todo el mundo. Entonces dijimos, bueno, pero es que cuenta el Ministerio de Trabajo con una capacidad como para resolver rigurosamente y con justicia los casos extremos. Por lo menos nos dice el ministro que no los cuenta para el caso de que fuera el Estado el que financiara las circunstancias de dificultad. Y parece que mágicamente sí los cuenta para empresas que ya lo hicieron, o sea, que ya no le pagaron la licencia a trabajadores que la generaron en el 2019, todavía sectores afectados. Se ha colocado en la fundamentación pública que es para el seguro de paro, pero en la fundamentación pública no es lo que dice el proyecto. Esto no es para trabajadores y trabajadoras que estén en el seguro de paro, es general. Estamos violentando en la exposición de motivos en mayoría. Además se comete un error muy grande porque se refiere al convenio del trabajo 132, que no es lo que dice el convenio del trabajo 132, tampoco el artículo 9, porque habla del fraccionamiento de la licencia. Entonces solo deja, en este caso, la posibilidad de los 18 meses para quien ya tomó una parte de la licencia en este año, y además habla de los plazos y el consentimiento. Yo creo que quien redactó esto nunca pisó una asamblea en su vida, o nunca estuvo en actividad gremial en su vida. Para referir, repito, a esta fecha del año, en el último borde del año, le estamos diciendo a miles de trabajadores que no van a cobrar el vacacional que generó el año pasado. Y hay una mayoría para votarlo. Hay que después hacerse cargo. ¿Por qué? Porque no se decidió otras medidas. Otras medidas. Los trabajadores que ya pagaron la pandemia, muchos con desempleo claro, otros con congelamiento salarial, vuelven a ser los que paguen la pandemia ahora.
En este caso, ¿cómo pagan en la pandemia? Postergando su derecho a licencia y postergando su derecho al vacacional. En el año 58 se votó la ley de licencia, junto con un paquete de leyes de trabajadores, muchas que tienen que ver con elementos adquiridos. Sin diálogo social, sin negociación colectiva, sin pensar que un elemento de tanta importancia requiere tener toda la información. Estuvieron las autoridades, yo revisé las versiones taquigráficas, no pudieron contestar de cuántos trabajadores estamos hablando, de una decisión que hay que tomar la semana que viene, ya, en el acto, inmediato. Pero no tenemos un estudio que diga a cuántos trabajadores va a afectar la circunstancia de los que van a votar hoy, dejar sin licencia y sin salario vacacional de manera discrecional, de un derecho adquirido y contra la voluntad, sin consentimiento, sin que haya aval de los trabajadores. No sabemos a cuántos trabajadores afecta y si establecemos ese criterio curioso, que los que menos tienen sean los que financien. Algunas empresas de transporte importantes ya lo hicieron. Importantes, no estamos hablando de un pequeño comercio, importantes, de las más grandes. Le comunicaron a sus trabajadores que como sabían que se iba a votar esta norma, no les tocaba este año licencia y no les tocaba este año salario vacacional. Y hoy estamos consagrando lo que algunas empresas ya hicieron de facto, de hecho, sin explorar otras alternativas, sin pensar si el que tiene que sufrir el gasto es justamente el trabajador, algunos que tuvieron el seguro paro este año, que sufrieron congelamiento de salario, y de postre a fin de año le estamos diciendo usted tampoco va a cobrar el vacacional que generó el año pasado. Se puede argumentar, pero las empresas tienen dificultades. Bueno, en teoría hemos reclamado desde que se instaló el COVID que hay que tener políticas mucho más potentes para atender las dificultades. El reclamo ese no es a la oposición, que desde que empezó la circunstancia del COVID estamos diciendo tendría que haber un paquete de medidas mucho más fuertes para atender el tejido social y el tejido productivo. Acá hay medidas para atender el tejido productivo. Claro, se elige que paguen esas medidas los trabajadores que están en los sectores de actividad más vulnerados y que ya pagaron. Repito, con congelamiento salarial de 6 y 9 meses por lo mínimo y de pérdida. Bueno, es evidente que nosotros creemos que es de las cosas más importantes que se va a votar hoy, por más que tuvo increíblemente, otorgar de manera administrativa la facultad al Ministerio de Trabajo para que determine quién cobra salario vacacional y quién no cobra salario vacacional este año y quién tiene que financiar con su salario vacacional a la empresa de manera obligatoria, contra su voluntad, no ha tenido siquiera repercusión pública. Y créannos que nosotros colocamos esta medida en medio de un paquete de medidas que van todas en la misma dirección, sin fundamento previo. Esto entró la semana pasada. ¿Alguien puede creer que se pueden tratar el tema de las licencias del 2019 en la segunda quincena de diciembre del 2020? ¿Qué serio tratar un proyecto que tiene esas características? Lo dijimos claramente los integrantes de la comisión. No es sensato que estemos tratando algo para amparar ilegalidad. No hay forma que estemos amparando legalidad. Estamos amparando a empresas que cometieron ilegalidad. Porque la licencia del 2019 ya se tendría que haber tomado. Y lo que le estamos diciendo a la empresa que cometió una ilegalidad de no pagarle el vacacional al trabajador y no darle la licencia en tiempo y forma, lo que estamos diciendo, usted ahora eso que hizo es legal porque el Parlamento entiende que se tiene que financiar no del Estado, no de apoyos del Estado para soportar la actividad productiva, sino que lo que estamos diciendo hoy, usted se tiene que financiar del salario vacacional y de la licencia de sus trabajadores. ¿Qué nos faltaría votar arriba de esto? Que no paguen el salario durante meses, que paguen la mitad. O sea, ¿cuál sería el límite para tomar una decisión de este tipo, repito, de un proyecto que entró esta semana? Cuando ya sabíamos que estábamos construyendo ilegalidad. Y repito, conversamos con el ministro de Trabajo y la respuesta que nos da para alternativas distintas es que es un aluvión lo que puede venir si el Estado ofrece líneas de crédito, porque no tienen cómo verificar. Y la pregunta que a uno le surge es lógica. Si no pueden verificar para establecer otra solución que no sangre a los trabajadores más castigados del país, ¿cómo es que sí pueden verificar para que no haya discrecionalidad y a miles de trabajadores los caminen por arriba?
¿En qué momento surge esa capacidad administrativa y operativa que no pudieron demostrar ni siquiera el universo que afecta? Yo creo que este es un proyecto que surge a demanda del lobby de algunas empresas muy potentes que pesaron fuertemente y que reclamaron fuertemente, y hoy lo que estamos haciendo es un nuevo retroceso este año. El mismo año en donde el Banco de Previsión Social definió por sí ante sí dejar de controlar los laudos, el mismo año donde achicamos a la mitad las multas a las empresas que falsifiquen documentación, el mismo año donde achicamos a la mitad la posibilidad de reclamo de los trabajadores por evasión de aportes. Además estamos dando a fin de año una señal muy triste, y repito, con una fundamentación jurídica sobre los convenios internacionales de la OIT que nada tiene que ver con el artículo 9 del convenio 132 de la OIT, nada. Entonces, en realidad, que no haya existido informe a favor implica, porque es muy difícil argumentar a favor, de que nuevamente tenemos que elegir que las dificultades las pagan los trabajadores y trabajadoras que están peor de manera discrecional. Me apena este día para el Parlamento Nacional que estemos definiendo esta iniciativa, recortar el derecho de la licencia y las vacacionales. Hay COVID. Pero a ver, los historiadores cuentan que cuando la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, la economía de guerra implicaba repartir lo que había de la mejor manera. En este caso, el reparto es al revés, del que menos tiene al que no tanto precisa, y con mucha discrecionalidad. Nos apena fuertemente como bancada del Frente Amplio que estemos tratando un proyecto de estas características y de esta forma. Repito, cuando ingresó a esta Cámara ya sabíamos que estábamos para amparar una ilegalidad. Y es una señal para quienes creemos que las reglas claras de juego. ¿Qué señal le damos al empresario que hizo un esfuerzo y con dificultades pagó la licencia y el vacacional? Que estaban en dificultades, pero pagó, quiso cumplir. No quiso violar los derechos, quiso cumplir. ¿Qué es lo que le conviene a ese empresario pensar? ¿Trabajar dentro del margen o afuera del margen? Es una invitación, esta como otras que se han dado, a que lo que conviene es trabajar fuera del margen. Lo que conviene es no dar previsibilidad. Segundo elemento del articulado. La ley de licencia establece, miren lo que estamos votando para sectores en dificultad, que cuando perdés el jornal por razones ajenas, no se puede computar para el descuento de la licencia. Establece eso con mucha claridad. Yo fui un día a trabajar y no había materiales, ese día en que no había materiales no lo puedo perder. Hubo paro, y el paro, cuando hay un paro o una huelga, no se computa como perdido. Ahora, si hay huelga, sí se computa como perdido, pero no a todos los trabajadores, para los trabajadores que están con seguro especial. Para eso se va a prorratear todo, también el paro, también la huelga y también la pérdida, porque ni siquiera tuvieron el cuidado en la redacción de decir, no, solo quiero que se descuenten las horas que cubre el seguro especial, que está mal, estaríamos en contra, pero no violentaría todo. Pero no, es tan desprolija la redacción que además de resolver que no van a tener licencia, no van a tener salario vacacional, esos trabajadores de sectores afectados que tuvieron seguro de paro especial, cuando pararon sí se les descuenta. Porque no hay ninguna referencia que aclare que el prorrateo no puede incluir cuando es falta de materiales. O sea, dos trabajadores, uno que hizo paro y no estaba en seguro de paro especial, no se le va a prorratear. Al otro sí. Pero vaya discrecionalidad. ¿A quién le estamos golpeando con esta norma? Uno tuvo problemas con falta de materiales, pero está en el seguro de paro especial, a ese se va a prorratear, que está más jodido, el que está más embromado, en contra de lo que dice la ley de licencia del Convenio Internacional de Trabajo. El mismo 132, que insólitamente es el que cita el informe en mayoría, que habla de cómo se tiene que gozar la licencia. Todo eso estamos votando hoy. Todo eso, yo creo, de los retrocesos más grandes que tenemos este año. Está difícil para explicar. ¿Que hay dificultades? Sí, está bien, hay dificultades, pero le estamos pidiendo justo a los que se congelaron el salario. A eso le estamos pidiendo. Justo a los que tuvieron que laburar salteado. Llegan a la fiesta y le decimos, tu salario vacacional se lo vas a prestar obligatoriamente a la empresa por 2 años. Eso se está votando acá. Y los que estamos votando no tenemos esas dificultades. Argumentos siempre se puede estar peor, ¿no? ¿Qué nos queda? La esclavitud, si vamos al final. Es esto, la licencia, el aguinaldo, el vacacional, el salario. ¿Qué nos quedaría en la explicación de que hay dificultades? Bueno, el Estado tendría que tener una presencia diferente para atender esos casos extraordinarios. Tendríamos que saber de cuántos estamos hablando y no tendría que descargarse de manera tan sencilla
tan sencilla, tan simple, y repito, revisen las versiones taquigráficas, estas consultas no fueron despejadas. Entonces, señora Presidenta, por estas razones y otras, es que estamos en contra de una norma que es una mala norma para el país, una pésima señal en materia de justicia social, en materia de diálogo social, en materia de negociación colectiva, en materia de derechos adquiridos y en materia de generar que los que están peor pasen todavía un poco peor. Gracias.